Saludos mis hermanos, quiero empezar este saludo, esta bienvenida que te estamos dando con este texto, con esta promesa. Salmo 116 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto le invocaré en todos mis días. Yo creo que tú y yo nos identificamos con él. Por eso te invito a que nos unamos, ¿verdad, pastora? En esta mañana y juntos podamos con todo el corazón alabarlo y bendecirlo, porque nos ha escuchado, porque nos ha respondido, porque Él cada día derrama de su misericordia y de su amor sobre nosotros. Unámonos, mis hermanos, allí con tu familia, pongámonos de acuerdo y vamos a bendecirle a Él. ¿Cómo les decimos, pastora? Bienvenidos, mis hermanos. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento en los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar,
pagaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darnos salvación. Si en la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo la canción. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. ¿Cómo responderías, mi hermano y mi hermana, si tú fueras perseguido por causa de tu fe en el Señor Jesucristo? Ojo con esa pregunta, porque hoy vamos a encontrar en la palabra del Señor, pastora, y los hermanos que nos están viendo, respuestas a esa pregunta. ¿Qué consejos hay en la palabra de Dios cuando por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo o somos vituperados, o somos escarnecidos, o somos perseguidos? Así de que acompáñanos, mi hermano y mi hermana, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. El apóstol Pedro está dando consejos, eso es lo que vamos a estudiar hoy, consejos cuando por causa de nuestra fe somos perseguidos o vituperados. Por favor, ubícate allí y estudiemos juntos esa porción de la palabra. Entonces, pastora. Primera de Pedro 5, del 6 al 11 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pastora, gracias. Yo quiero darte un preámbulo, mi hermano y mi hermana, antes de que podamos entrar en materia a estudiar esos consejos que da el apóstol Pedro. Y algo de lo que quiero, para que tú tengas una idea de qué era lo que estaba pasando allá
en ese momento, en ese tiempo en que Pedro escribe esta carta. El versículo 1 del capítulo 1 habla a los expatriados. Cuando uno empieza a leer estos pasajes de esta carta del apóstol Pedro, uno se da cuenta que esta carta la escribe él con mucho amor, como un pastor amoroso, a gente que estaba siendo perseguida. Como cristianos estaban padeciendo. Sí, y que estaban, y en la carta Pedro mismo les dice, y prepárense, porque viene algo peor, viene una prueba de fuego. Estos expatriados posiblemente eran griegos convertidos al cristianismo, y les tocó vivir una de las peores épocas del Imperio Romano en lo tocante a la persecución de la iglesia cristiana. En el 19 de julio del 64 después de Cristo estaba el emperador Nerón, y este hombre, entre muchas cosas que tenía, cosas no muy gratas y no muy buenas, estaba la adicción a reconstruir. Y era un hombre llevado por esas adicciones, por su locura y por la cantidad de cosas que él hacía, que decidió quemar a toda Roma. La historia demuestra que durante 3 días con sus 3 noches ardió Roma, y él evitaba que la apagaran para que se quemara casi toda y pudiera reconstruirla. Pero el pueblo empezó a fijar su mirada en él, y para él desviar esa mirada buscó lo que le llamamos en nuestra tierra un chivo expiatorio. Buscó un culpable, y el culpable fueron los cristianos. Además de que los cristianos ya estaban siendo maltratados y difamados, ¿no? En ese tiempo corrían rumores, por ejemplo, de que ellos dividían las familias. Asociaron a estos griegos cristianos con los judíos, y los judíos también. Ya había antisemitismo en ese tiempo, había persecución contra ellos, y además habían rumores de que parte de los sacramentos y de las costumbres de los cristianos de esa época eran costumbres perversas. Un ejemplo, el rumor ocurría cuando ellos celebraban la Santa Cena, cuando hablan del cuerpo y la sangre de Cristo, y el rumor decía que era que ellos mataban a niños y a personas y comían su carne y bebían su sangre. Así de que todas estas cosas empezaron a multiplicarse, esos rumores, y Nerón aprovechó eso para echarle la culpa a los cristianos. Así que cuando Pedro escribe esta carta, la está escribiendo a un grupo, a una iglesia que está siendo perseguida por causa de su fe, y está siendo levantado un falso testimonio, ¿verdad? Está siendo difamada por causa de su fe. Yo quiero que también recuerdes algo, mi hermano y mi hermana. La Biblia no está escrita para una época. La Biblia está escrita para el corazón del hombre. La Biblia está escrita para la naturaleza humana. Va dirigida a la naturaleza humana. ¿Por qué te digo esto, mi hermano y mi hermana? Porque así como en ese tiempo la iglesia fue perseguida y fue difamada, también en este tiempo escuchamos de naciones donde los cristianos también son perseguidos. Y escuchamos también testimonios de cristianos que por causa de su fe, su propia familia o sus amigos, o en los lugares donde estudian o donde trabajan, son difamados, son afrentados y escarnecidos. Así que yo diría que estos consejos, pastora, todavía tienen vigencia, porque todavía la iglesia está padeciendo situaciones parecidas a las que vivieron en el tiempo en la que Pedro escribe esta carta. Por eso miremos esos consejos, 4 consejos allí que da Pedro. En el versículo 6 está el primero, mis hermanos, y es el primer consejo que va dirigido o habla de la humildad que debemos de tener delante de Dios. Cuando hablamos de humildad delante de Dios, voy a usar una palabra más sencilla, mi hermano y mi hermana: rendición. Pedro nos está hablando de rendirnos bajo la mano de Dios y aceptar que la mano de Dios está sobre el destino de su pueblo, sobre el destino nuestro.
Si ese pueblo acepta esa dirección, va a haber la gloria de Dios, ¿verdad? Es aceptar que la mano de Dios tiene el timón de nuestras vidas y tiene el control y es soberano sobre todo lo que ocurre en ella. Yo soy un convencido, mis hermanos, que en la vida nuestra no hay casualidades. Todo tiene una causa y todo tiene propósitos. Y si Dios permite algunas situaciones que vengan de Él, o que aunque no vengan de Él, las torna en bendición para nosotros, Él tiene el control de todo. Hay un ejemplo, pastora, que rápidamente quiero dar. Aunque este pueblo dudó y aunque este pueblo se quejó, pero uno ve el ejemplo en la Biblia de cómo la mano de Dios estuvo sobre este pueblo, quejándose o no quejándose, pero Dios no los abandonó. Amén. Cuando salieron de Egipto, dice que truncó y turbó todo el ejército de Faraón y no dejó que se acercara al pueblo de Israel. Abrió el mar rojo y los hizo pasar en seco con columnas de mar al lado y lado, casi 2 kilómetros para que pasara todo este pueblo. Casi 2 millones de personas salieron de Egipto. Todo el tiempo que estuvieron en el desierto, la nube los cubría para el sol, y en la noche la columna de fuego los dirigía y los calentaba para el frío. Todos los días hacía descender maná y no les faltó el alimento. No se envejeció su calzado, no se envejeció su vestido. El ángel de Jehová iba delante de ellos, librándolos de todos los enemigos. Si querían carne, les hacía llover codornices. ¿Qué no hizo Dios? Y nos damos cuenta que la mano de Dios siempre estuvo cuidándolos a ellos. Y el mismo Dios de ese pueblo, mi hermano y mi hermana, es el mismo Dios nuestro. Por eso Pedro les está recordando esto, lo mismo que nos está recordando Dios hoy. Si tú estás pasando por alguna tribulación de esta, recuerda que Dios espera que nosotros, el primer consejo que nos da es la humildad delante de Él. La humildad, ¿cómo se manifiesta? Que aceptemos que la mano de Dios tiene el control de nuestra vida en todo lo que ocurre. Él es soberano sobre tu vida. Número 2. Porque la humildad es sinónimo de rendición. Gloria a Dios, pastora. Número 2, segundo consejo. Habla de la serenidad para con Dios. Déjame usarte una palabra más sencilla también. Descanso en el Señor. El Señor espera que tú le descargues toda ansiedad y toda carga. Pastor, yo le quiero compartir Gloria a un Dios. salmo donde habla de que descansemos en Él, y es el Salmo 55:22, que dice que echemos sobre Jehová nuestra carga y Él nos va a sustentar, porque Él no va a dejar para siempre caído al justo. Amén, gloria a Dios. Lo dice Dios. Nos promete y nos ofrece esa promesa a Dios. Déjame decirte algo más, mi hermano y mi hermana. Este segundo consejo habla de la seguridad de que Dios nos cuida, de que Dios nos ha creado, nos ha dado la vida para hacernos, no para deshacernos. Hay un ejemplo que quiero que lo busques en tu Biblia. Es en Primera Reyes capítulo 17, cuando habla de Elías, que Dios le manda a profetizar, a declarar 3 años de sequía. Pero en medio de esa sequía, Dios le dice: ve al arroyo de Querit, allí te voy a sustentar con agua, y ya le he dado la orden a los cuervos para que te lleven pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Un cuervo es un animal carnívoro, carroñero, pero Dios le dio la orden de que le llevara carne. Los estudiosos dicen que posiblemente él estuvo allí en el arroyo cerca al palacio del rey Acab, y los cuervos iban allá a la mesa donde habían los manjares del rey a coger el pan y coger la carne. Así que le trajo manjar en la mañana y manjar en la tarde. ¿Quién lo sostuvo? Lo sostuvo Dios. Y él creyó y él confió. Y el mismo Dios de Elías es el mismo Dios tuyo y mío, y no ha cambiado, pastora. Todavía Él quiere extender su mano para cuidarnos, y Él espera que tú confíes y descanses. Echa toda carga sobre Él, que Él te cuidará y no dejará caerte, mi hermano y mi hermana. Hay algo que yo quiero enfatizar allí, mis hermanos, antes de pasar al tercer consejo, pastora. Y es que hay situaciones que ocurren en nuestra vida que Dios las planea, las permite, pero también hay situaciones que pasan en nuestra vida no porque era la voluntad de Dios, sino por la maldad, por el pecado, pero Dios las torna en bendición. Por eso hay un pasaje en la palabra, pastora, ayúdeme con... En Romanos 8:28 dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Yo diría, mis hermanos, que nosotros desde el momento en que recibimos al Señor Jesucristo, pastora, quedamos inscritos en la escuela de Dios. Sí, la señor. única escuela que no tiene tableros, ni pupitres, ni cuadernos, ni bolígrafos. Es la escuela donde Dios usa las circunstancias diarias que ocurren en tu vida, sobre todo esas experiencias difíciles, y a través de ellas nos forma. Porque Gloria a hay Dios. miles de formas en que Él nos Sí, habla. Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Número 3, tercer consejo, habla del esfuerzo y de la vigilancia cristiana. Y yo creo que aquí Pedro está recordando el huerto de Getsemaní, cuando fue con el Señor Jesucristo y los discípulos, y él esperaba. El Señor Jesucristo esperaba que ellos lo respaldaran en oración, y que hicieron, se quedaron dormidos. Yo creo que Pedro está recordando eso, ese huerto de Getsemaní donde se quedaron ellos dormidos, ¿verdad? No, y que le voy a compartir el pasaje donde Jesús le dice que vela y orar, Ajá. porque tenemos que ser atalayas. Dice Mateo 26:41, velar y orar para que no entréis en tentación, porque el Gloria a espíritu Dios. a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si pudiéramos resumir este tercer consejo del esfuerzo y vigilancia cristiano, sería velar. En el tiempo de los reyes, mis hermanos, las ciudades levantaban muros y antemuros para protegerse de los enemigos. Y de noche, a las 6 de la noche o a las 6 de la tarde, cerraban las puertas y las abrían a las 6 de la mañana por seguridad. Pero a pesar de que tenían la seguridad de los muros, en cada esquina de esos muros colocaban una atalaya, Sí, Señor. un vigilante que estaba toda la noche mirando al horizonte a ver si el enemigo venía para avisar a la iglesia. De esto nos está hablando este tercer consejo, de velar y de orar. Y yo creo que eso, cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, nos da discernimiento. Cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, nos da fortaleza. Necesitamos batallar, mis hermanos. No estamos viviendo tiempos fáciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pedro y la iglesia a la que fue dirigida esta carta estaba viviendo tiempos difíciles. Y Pedro les decía, es tiempo de no bajar la guardia, es tiempo de velar. Y yo creo que hoy nos está diciendo el Señor, en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, que en vez de mermar, está aumentando. El Señor nos está diciendo, velen y oren. Número 4, cuarto consejo, habla de la resistencia cristiana. Resumámoslo en una palabra, habla de ser reparadores. Ojo con esto, hablamos ya de levantar murallas. El cristiano también tiene que levantar murallas espirituales, y esas murallas espirituales se levantan cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos guerra espiritual por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por la economía, por la salud que tanto necesitamos ahora, por la familia, ¿verdad? Por tantas cosas que hay que clamar. Ahí estamos levantando esos muros espirituales cuando clamamos. Pero en la guerra, cuando las ciudades tenían esos muros y venía el enemigo, muchas veces lanzaban piedras, lanzaban objetos y agrietaban los muros, los averiaban, y por eso se necesitaba un equipo, los que se mantenían en la brecha o los reparadores de portillos. En la guerra, ese equipo lo que hacía era que cuando había una brecha o hacían un hueco o tumbaban una puerta, rápidamente lo que hacían era apuntalar, rápidamente lo que hacían era arreglar esa brecha para que el enemigo no entrara. Y yo creo que nosotros también en este tiempo tenemos que ser reparadores de portillos. Tenemos que estar en la brecha, no bajar la guardia y estar mirando si los muros espirituales no se están agrietando. En otras palabras, tenemos que practicar los hábitos espirituales. ¿Cómo levanto yo esas murallas? No dejar de orar, no dejar de ayunar, no dejar de velar, no dejar de hacer las disciplinas espirituales. Conviértete, mi hermano y mi hermana, en un reparador de portillos. Recuerda el cuarto consejo. El consejo habla de la resistencia cristiana. Eso nos va a mantener firmes y en victoria, aún en medio de la crisis. Por eso, Pastor Santiago, Sí, Señor. 4:7 nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, Resístanlo. y oirá de vosotros. Gloria a va Dios. a oír, se va a ir. Escúchame esto, si mantenemos ese muro, el enemigo tal vez va a tratar de golpear. Claro. Sí, va a golpear y va a seguir insistiendo en la golpeada hasta que se canse y se vaya.
El enemigo respeta al cristiano que dobla rodillas. Sí, señor. El enemigo respeta al cristiano que es fuerte, constante y perseverante en la oración y en las disciplinas espirituales. Conviértete, mi hermano y mi hermana, convirtámonos en reparadores de portillos. Mantengamos esa resistencia y el enemigo va a huir. Y recuerda, mis hermanos, da clic en suscribirse. Y activa la campanita, no lo olviden. Tú de pronto te harás esta pregunta, mi hermano y mi hermana. Bueno, pastor, yo me rindo ante el Señor, yo trato de entregarle toda carga a Él. Sí, voy a tratar de velar y no bajar la guardia, voy a convertirme en reparador de portillos, practicar esas disciplinas espirituales, pero ¿qué fruto saco? ¿Qué voy a sacar con todo eso? Déjame decirte que este mismo pasaje que leímos de 1 de Pedro capítulo 5 del 6 al 11, Pedro al final habla que después del sufrimiento vienen los frutos. Pero eso es tema para la próxima clase. Esta historia continuará, no te la pierdas, porque la pregunta es esa. Bueno, practicando estas cosas, ¿qué frutos voy a tener? Después del sufrimiento, mi hermano y mi hermana, vienen los frutos, y eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Quiero terminarte esta parte con esto, mis hermanos. Por experiencia, uno como hijo de Dios ha aprendido algo, pastora, que las calamidades y las dificultades nos vienen, pero las calamidades y las dificultades, como los huracanes, como los tornados, llegan, golpean, pero se van, y después viene la calma, y luego vuelve otra vez a levantarse uno. ¿Sabes que en lo espiritual es lo mismo? Las calamidades nos golpean, a veces hasta nos despelucan. Bueno, a mí no me despelucan mucho, ¿verdad? Nos hacen daño, de pronto nos sacan lágrimas, nos sacan dolor, nos sacan sufrimiento, pero eso pasa. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ese sufrimiento pasa y después de ese sufrimiento vienen los frutos. Si en medio de ese sufrimiento, en medio de ese tornado, yo practiqué estas cosas. Así de que vale la pena. Lo estudiamos en la próxima clase. Termino con el Salmo 71 para que vamos a orar, mis hermanos. Dice el Salmo 71, pastora. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Tómalo para ti, mi hermano y mi hermana. Toma esa promesa. Personalízala, por favor. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame. En tu justicia inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y tú eres mi fortaleza. Esa convicción es la que espera Dios ver de ti y de mí. Y yo te aseguro, mi hermano y mi hermana, que cuando hay esa convicción, la mano de Dios va a estar sobre nosotros, guardándonos, protegiéndonos, sosteniéndonos y alentándonos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Yo quiero que en medio de esta oración, mi hermano y mi hermana, sea la dificultad que estés pasando, sea la necesidad espiritual o económica o física o familiar, en medio de esta crisis que estamos viviendo todos, que en medio de esta oración tú le puedas decir: Señor, yo quiero descansar en ti, yo quiero aprender a rendirme delante de ti, y ayúdame con el poder de tu Espíritu a ser un reparador de portillos y a no bajar la guardia. Ora con nosotros, por favor. Abraza a tu familia allí y oremos juntos. Pastora, gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias porque Aleluya, tu palabra es viva y eficaz. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque cada día más tú nos Aleluya, enseñas, Señor, porque gracias. contigo tenemos una Gracias, escuela cada gracias, día. gracias. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es el que nos Gloria a fortalece, Dios, gloria a para que Dios. cada día nos podamos rendir delante de Aleluya, ti, Señor, reconociendo, gloria a Dios. Señor, nuestros Aleluya, pecados, reconociendo nuestras fallas, Señor, Sí, Padre reconociendo Santo, que te glorifica, necesitamos cada Señor. día, Papito Nosotros. Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu también nos puedes ayudar a descansar en ti, porque el Espíritu Santo está dispuesto, pero Sí, nuestra carne es débil, Señor. Ayúdanos cada día a estar
protegidos Sí, en Señor ti, amado. descansados en ti, Señor, y ayúdanos también a que cada día estemos velando como esos atalayas, Señor, orando por toda esta situación, por todo lo que acontece a nuestro alrededor, aún darte gracias porque a través de estas pruebas, como dice tu palabra, que todas las cosas nos sirven para bien, Señor, aprendamos a madurar y a crecer cada día más y a obedecerte, papito Dios. Ayúdanos a ser esos reparadores, Señor, para hacer testimonio a todos aquellos que te necesitan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días, dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Tú no nos vas a dejar, tú no nos vas a desamparar. Por eso ayúdanos cada día, Señor, a tener estos consejos, a ponerlos por práctica en nuestra vida, a que lo hagamos realidad porque de nosotros depende si lo aceptamos, papito Dios. Por eso ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque en Cristo Jesús está la victoria. Dios. Dile conmigo, mi hermano y mi hermana, antes de terminar. La Biblia dice que Jesucristo un día le dijo a sus discípulos: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dile conmigo, mi hermano y mi hermana: Señor, te entrego esta carga, te entrego este problema, te entrego esta necesidad. Enséñame a rendirme, enséñame a descansar y a confiar en ti. Y enséñame, Señor, por el poder de tu Espíritu, a no bajar la guardia, a velar y a orar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Que la paz de Dios inunde en tu corazón y Señor, los corazones de toda tu familia, Amén. de toda Cada tu hogar. casa. Bendiciones, Bendiciones, mis hermanos.